internacionales. Un aplauso para él, por favor. Buenas tardes con todos. Esto es un reto. El que habla de último encuentra el auditorio un poco cansado, así que vamos a ver cómo hago para motivarlos. Por supuesto, también agradecer esta invitación, sobre todo a la base 2014, que fue la organizadora de este asunto. Yo soy doctor en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales. Mi acercamiento con el tema comunicacional es que hace años hice una maestría en Psicología de la Comunicación. Durante mi presentación lo que pretendo es traer algunas reflexiones y algunas evidencias que permitan que ustedes contesten a esa pregunta: ¿cuál es el rol del comunicador social en la política? Y para eso voy a darles algún marco referencial. Lo primero es esto. Yo creo que la comunicación política es un campo muy vasto, mis colegas lo saben, que incluye muchas tendencias, muchos autores, y hay bibliotecas enteras dedicadas a este tema. Pero para los 30 minutos que me permiten hablar, yo voy a tratar de enfocarme en esos tres aspectos que están en rojo: la comunicación política en campaña, en una campaña electoral; la comunicación política desde el gobierno a cualquier nivel; y la comunicación política como proceso permanente, cosa que ya fue abordado, esa figura de lo permanente, por mis colegas. Y por supuesto, una palabra que ha estado presente acá desde el principio es la palabra ética. Y en todo esto la ética aparece como un eje transversal. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cada uno de estos tres puntos. Por ejemplo, definamos lo que es una campaña electoral. Mucha gente cree que una campaña electoral es el polo que se compra en Gamarra por 5.000 polos, que la gente luego lo utiliza como franela para limpiar el auto. Pero una campaña electoral, en base a la experiencia que yo tengo, que ya son 40 años trabajando en campañas electorales, es básicamente un proceso de comunicación. Mucha gente no entiende esto, cree que es otra cosa. No, la campaña electoral es un proceso de comunicación que va destinado a tratar de convencer, enamorar, persuadir individuos que son individuos calificados. ¿Quiénes son esos individuos? Bueno, son los votantes. Sin embargo, desde que esta definición yo la coloqué en pantalla, las cosas han cambiado. ¿Saben por qué? Porque ya hoy en día no solamente los procesos de comunicación en las campañas van dirigidas a los votantes. Por ejemplo, con el avance de los tiempos, hoy en día es tan importante dirigir mensajes a todos, así no sean votantes. Y ustedes dirán, ¿y quiénes no son votantes? Los niños, por ejemplo. Sin embargo, hoy en día, un niño influencia en el voto del padre. ¿De qué manera? Preguntan ustedes. Por ejemplo, un candidato que no se comprometa con la ley contra el maltrato animal. Los niños tienen una predilección especial por las mascotas. Si hay un candidato que no habla de la ley de protección animal, el niño le dice: papá, por ese candidato no votes, porque ese candidato no quiere que yo tenga un gato, no quiere que yo tenga un perro, no quiere que yo tenga un pajarito. O sea que ahora es más allá de la definición original. ¿Y qué es una campaña electoral? Es un proceso de comunicación donde la gente actúa de distintas maneras. Unos podemos apoyar a un candidato, otros son ciudadanos pasivos que solamente van el día de la elección y votan. O sea, pero todo es bajo el paraguas de la comunicación. ¿Y cómo funciona la comunicación en una campaña? ¿O cómo debería funcionar bajo este esquema? Primero investigo, planteo una estrategia y luego la comunico. Y ese círculo continúa, porque tengo que seguir investigando, porque la dinámica social y política de un país cambia todos los días. En un país tan diverso como el Perú, uno se levanta con una noticia y se acuesta con otra noticia. Se levanta con un escándalo y en la tarde ya tiene otro escándalo que mató el escándalo de la mañana. Tenemos uno a Portas, que está reventando desde ayer. El ministro de Salud creo que va a ser conocido como el breve. Acaba de jurar el domingo y creo que no va a llegar el domingo que viene.
Si quieren más información, está en las redes. Pero este proceso de comunicación de la campaña es muy interesante. A veces los políticos son tan primitivos, por darle una palabra, que quieren es el último paso. Lucho, no quiero saber nada de investigación, nada de estrategia. Dime qué es lo que voy a comunicar. Muchas veces apelo al sabio Melcochita y les digo, no seas imbécil. Primero hay que investigar, luego marcar una línea estratégica y luego pasar a comunicar. Si solo vas a comunicar, vas a ladrar, vas a decir eso mismo. Entonces, otra cosa que aprendí mucho trabajando en esto de la comunicación, me lo enseñó el padre de la ciencia política contemporánea, que es un alemán sociólogo, que se llama Dieter Nolen. Dieter Nolen recibió aquí a pocas cuadras en la Universidad Católica hace años un doctorado en ciencias, un doctorado honoris causa, y cuando recibió el doctorado, su discurso de aceptación fue precisamente la palabra el contexto. Él dice que el contexto nos sirve para todo, para resolver un asunto familiar, un asunto político, un asunto académico, un asunto profesional. Es ver el bosque y no solamente ver el árbol, el contexto. Entonces, cualquier cosa que a ustedes les suceda en la vida, siempre hay que pensar en qué contexto se está dando. La crisis que tuvo la Organización Iberoamericana se dio en determinado contexto. Las políticas de salud para una campaña de vacunación se dan en determinado contexto. Y una campaña electoral también tiene un contexto. Y la comunicación marca y es marcada por ese contexto. Por ejemplo, el tiempo electoral es un recurso no renovable. Yo veo ahí por ahí unas personas que me están diciendo, Lucho, tengo ganas de ser candidato en octubre del año que viene. Todavía estás con ganas. Ya deberías haber estado en campaña desde el primer día que el otro asumió la alcaldía. Las campañas son permanentes. Yo confío en una campaña permanente, no una cosa que es un alquiler de tiempo, un vientre de alquiler que aparezco 3 meses antes, hago campaña, ¡pum!, y desaparezco otra vez. O sea, desprecio a los electores y a los ciudadanos. Las campañas deberían ser permanentes. Es un recurso no renovable. Hay mucha desconfianza ciudadana, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero miren, desconfianza ciudadana más guerra sucia al interno de los partidos y hacia afuera es lo que yo llamo un cóctel explosivo. Un candidato tiene que saber que a la hora de comunicar va a entrar en contradicción con otras fuerzas políticas que a veces tienen más recursos económicos, humanos, técnicos, todo eso influye. Y luego está esta cuestión muy nuestra latinoamericana de hacer cosas improvisadas e informales. Y en comunicación eso es un desastre. En una campaña electoral hay 3 momentos claves. El primero es organizarse y posicionarse. Ya vamos a hablar un poco más de lo que es posicionarse. El segundo es entrar con algún debate temático, mostrar algunas propuestas, y el tercer paso es pedir el voto. Aquí de nuevo entro en contradicción con algunos candidatos que me dicen, no, yo no quiero ni el 1 ni el 2, yo quiero directamente el 3. Melcochita vuelve a intervenir, porque yo no puedo pedir el voto si la gente ni siquiera me conoce. Entonces yo tengo que darme a conocer, posicionar. ¿Cómo se hace el posicionamiento? Primero tengo que saber a quién me voy a dirigir. Para eso hay datos, evidencia, estadísticas. ¿Quiénes van a votar en la elección? ¿Cuántos son menores de 30 años? ¿Cuántos son de 30 a 39, de 40 a 49, etcétera, etcétera, etcétera? Yo tengo que preparar mis discursos, mis evidencias comunicacionales para cada tipo de auditorio. Una persona de 60 años, yo tengo que argumentarle distinto a un chico de 18. El de 18 normalmente es mucho más desconfiado. Y el de 60 razona en base a toda su experiencia de vida. Yo tengo que tomar eso en cuenta en mi psicología. Miren, mi experiencia se las pongo ahí. ¿Cómo se desarrolla la imagen de un candidato? Siempre estamos hablando de comunicación. Esta tarde estamos hablando de comunicación. Lo primero, conocimiento nominal.
Segundo, aceptación. Tercero, afirmación de que yo tengo una serie de capacidades y por eso me presento a una campaña. Y cuarto, van ustedes a decidir si de esta mesa soy yo, o es ella o él, o ella por quien ustedes van a votar. La decisión es de ustedes. Entonces, para eso marco el contraste en rojo. Aquí, de nuevo, muchos políticos me dicen, eliminemos los primeros pasos, yo quiero ir ya a la decisión. Y yo le digo, mira, esto es como, por eso es que hablo ahí de progresión de pasos en el desarrollo regional. Eso es como subir una escalera o bajarla. Si vas a querer, como cuando éramos más jóvenes, bajar 3 escalones, lo más probable es que te estrelles en el segundo escalón y te partas la pierna o la cabeza. Esto es un proceso que tiene una lógica. Posicionamiento. ¿Quién va a votar por ti si nadie te conoce? Ni tu suegra votaría por ti. ¿Quién va a votar por ti si además jamás has dado un discurso? Eres un tipo antipático, malas pulgas, no saludas a nadie y de repente vas a aparecer saludando a todo el mundo. Ahí te vas a desconfiar. El posicionamiento es muy importante. Hay candidatos a los que yo les digo, lánzate ahora para que te des a conocer. Haz hogares para que más adelante ya sepan quién es aquel fulano o aquel fulano. Entonces, esto tiene una serie de pasos. Identificarte, que muestres unas cualidades, que muestres unas capacidades y que por fin la gente diga, voy a votar por esa persona me convenció. Hablemos ahora de una palabra muy importante que todavía se conoce poco en el mundo de la comunicación, el branding. El branding es una palabra inglesa que significa marca y obedece a un proceso. Un candidato debe fabricar una marca. Así como esta botella de agua tiene una marca y ustedes ven esas montañitas y ese tipo de letra y ese color de letra y rápidamente lo identifican con esta marca de agua, un político tiene un branding, tiene una marca. Les voy a dar un ejemplo que apareció ayer, muy interesante. Han nombrado de nuevo a Carlos Brus como ministro de Vivienda, cargo que tuvo hace 17 años. ¿Y qué hizo Carlos Brus? Se fue ayer a Piura, vestido como el Techito que conocimos hace 17 años. Se puso su casco blanco, su chaleco, claro, ahora es XL, porque ha aumentado el peso, pero en un momento, en 15 segundos, se ha revivido un branding que los otros ministros habían tirado al tacho. Techito Brus llegó para quedarse. Y si ustedes ven, ayer mismo, desde Piura, dijo, ni una sola casa de cartón más. Vamos a construir casas para gente, no para animales. Echando por tierra la compra de las casas estas de cartón que había hecho el ministro anterior. Así que ahí tienen un caso de un branding. ¿Tienen otros casos de branding? Becerril. Basta que aparezca esa cara en pantalla para que ustedes ya tengan una marca, un branding. Otro branding, Lourdes Alcorta. Esos son brandings. ¿Ustedes creen que eso es una cosa improvisada? No, esos son marcas creadas. Ellos quieren aparecer ante la opinión pública, ante el imaginario colectivo como eso, como marcas. El día que Becerril se acerca a esta señora, le dé un beso con cariño y mi querida, ¿cuánto te quiero? Desconfíe. Porque seguro que tiene un puñal atrás. Porque su branding es el ataque. Es la otra cara. Entonces, un candidato tiene que tener esos colorcitos que yo le pongo ahí. Tiene que ser relevante, popular, familiar, tiene que dar capacidades, cualidades y ser diferente. ¿Quién va a ganar? El que marque la diferencia. ¿Se acuerdan aquella frase típica de Tula Rodríguez? Me han hecho clic. El candidato que gana es el candidato que consigue hacer el clic con la persona. El branding funciona como un engranaje. Hay 3 cosas que tienen que funcionar. La estrategia comunicacional, que es cómo decirlo. La estrategia política, que es qué decir. Y la estrategia publicitaria, que es dónde lo voy a decir. Si esas 3 rueditas no funcionan en paralelo, alguna de las rejas se va a trancar y no va a funcionar el proceso comunicacional. Y un tema que aparece mucho ahora
en comunicación política se llama la promesa de valor. Un político hoy en día, porque todos ahora estamos ligados a las redes sociales y podemos buscar evidencias en 3 segundos, un político hoy en día tiene que decir qué va a prometer, cómo lo va a hacer, en qué tiempo y con qué recursos. Porque si promete ahí, recuerdo una campaña en México donde un candidato llegó a un pueblo y reunió un grupo de habitantes y les prometió que les iba a construir un puente. Y una señora que estaba en la última fila levantaba la mano insistentemente. Y el candidato, después que dio su aburrido discurso, le dijo: señora, ¿qué es lo que usted quiere? Candidato, llevo media hora levantando la mano para decirle que nosotros no necesitamos puente porque no tenemos río. Y el candidato, ¿qué hizo? ¿Pidió disculpas? No, le dijo: señora, no se preocupe, yo le voy a construir su río. Eso se llama demagogia. Hoy en día ya la promesa de valor es un elemento comunicacional muy importante. ¿Qué vas a prometer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué recursos y en qué tiempo? Las campañas electorales funcionan no tanto en base al razonamiento. O sea, los planes, las campañas no pueden ser cocinadas en 4 paredes de un escritorio con aire acondicionado en la Lima centralista. Hay que validarlas con el campo. ¿A quiénes vamos a ver? Entonces, la segunda parte de mi conferencia debería llamarse la comunicación del gobernante al ciudadano. Aquí vamos a pasar láminas más rápidas para hacerlas más amenas. Ese puente caído, ustedes dirán: ¿qué es eso, Lucho? Eso es la comunicación y la desconfianza que tiene el ciudadano frente al Estado. Hoy en día, el ciudadano es un ser desconfiado. El puente, que debería ser cuando yo estudié ciencias políticas, se decía que un partido político, por ejemplo, era lo que estaba en una punta del puente y el partido era así como el que canalizaba las aspiraciones del pueblo. Al otro lado del puente está el gobierno. Entonces, el partido era un canal de comunicación para llegar al gobierno. Lamentablemente, esto es lo que tenemos hoy en día. La gente no confía en sus gobernantes, no confía en sus instituciones. Entonces, ¿cómo reconstruir este puente? Miren, cuando la profesora hablaba también sobre el mapeo de actores, yo soy ferviente admirador del mapeo de actores. Tú no puedes elaborar una política comunicacional si no miras cómo funciona un país, cómo funciona una sociedad. Y 3 factores importantes de ahí son la política, la economía y los medios de comunicación. Y alrededor de todo eso, los elementos que son los actores. Entonces, ¿qué es hoy en día la comunicación política? Un escritor, un autor que yo leo mucho, Norris, dice que la moderna comunicación política, que está todo el tema de las redes, es un proceso interactivo, un proceso que transmite mensajes entre actores, medios de información y el público. O sea, no es solamente emisor-receptor. Ahora el público también es parte de él. Si ustedes ven Canal N o ven RPP, te dan un número de WhatsApp donde tú te conviertes en el periodista, en el comunicador. Eso indica que el público ahora genera noticias también. Entonces, esta frase de proceso interactivo rompe con los modelos clásicos de definición de comunicación política. Se comunica de muchas formas. Si ustedes se ponen a pensar, hoy en día hasta la naturaleza se está comunicando. Lo que acaba de pasar en México, ya hay una aplicación en los teléfonos celulares donde uno puede ver en qué partes del mundo, cada minuto hay un terremoto. De 3 puntos, de 2 puntos, de 5 puntos, de 8 puntos. La fauna, la naturaleza, todo nos está comunicando. Cuando hay un deshielo de uno de nuestros glaciares, en Groenlandia, por ejemplo, o cuando hay un deshielo de alguno de nuestros cerros nevados acá en el Callejón de Huaylas o en cualquier parte de los altos andinos, eso es una prueba que la naturaleza nos está alertando que va a haber problemas con el agua, con el cambio climático. Entonces, siempre desde años antes de Cristo nos estamos comunicando.
Lo que pasa es que ahora con las redes sociales ha aumentado la manera, la velocidad y la cantidad de información que nosotros procesamos. Voy a hablar solamente brevemente sobre el tema de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son muy importantes en una comunicación política, pero son complementarias. Al político la red social le puede ayudar, pero el político necesita radiobemba. Radiobemba es todo el tiempo estar hablando, comunicando. Y comunicando, ya vamos a ver rápidamente, porque ya no me queda mucho tiempo, cómo hacerlo bien. Pero las redes sociales sí pueden ayudar si son bien utilizadas. Implica ahora un trabajo profesional. No es que yo solito, candidato, voy a hacerme cargo de mis redes sociales. Tengo que tener un grupo de personas manejadas por un community manager, que es la persona que me va a manejar todo el tema de las redes sociales. Yo doy las líneas estratégicas en base a lo que yo quiero, pero tengo que tener un equipo que lo hace. Y por supuesto, de nuevo aparece ahí la necesidad de estudiar los públicos, los segmentos etarios y otras variables. Y este cuadro también se lo quería dejar porque a veces uno dice, ¿qué es comunicar? Bueno, comunicar es, según las evidencias que yo tengo acá, el 7% es lo que sale de mi boca, las palabras. El 38% tiene que ver con la entonación de mi voz. Pero es increíble, el 55% yo comunico a través de mi lenguaje corporal. Comunico con mi mirada, con mis cejas, con mis brazos. Todo lo que comunico tiene que ver con el lenguaje corporal. Cuando Ruth hablaba de que cuando ella se va a ver con un viceministro, lo escanea, el escaneo tiene que ver con el lenguaje corporal. Si una persona te va a recibir con los brazos cruzados, manteniendo una distancia y con una voz así toda roncosa, tú dices, esto va por mal camino. Es más, yo aconsejo que las entrevistas, cuando uno se va a entrevistar con un viceministro o va a pedir algo, nunca lo hagas el lunes. Porque los lunes son terribles, la gente quería que el lunes fuera domingo. Entonces casi siempre están de mal humor. Entonces, hay una cuña en televisión ahora que habla del rasking. ¿Han visto la cuña rasking? Si el domingo en la noche hubo rasking en la casa, tal vez el ministro esté de mejor humor el lunes. Pero normalmente el domingo en la noche la gente está cansada, porque también el fin de semana juega mucho o tiene cargas familiares. Entonces el lunes no es un buen día para ir a convencer a un ministro. A partir del martes tal vez. Pero entiendan que tiene mucho que ver la comunicación con el lenguaje corporal. Y rápidamente, a pesar que, pero Isabel no me vaya a matar con lo que voy a mostrar ahora, voy a hablar un poquito de la comunicación en los organismos públicos. Esto es un estudio que hicimos hace poco. Nivel de satisfacción y atención en entidades públicas. Miren que la palabra no aparece mucho más que la palabra sí. Tiempo promedio en un trámite en entidad pública, 105 minutos. Y ustedes dirán, ajá, ¿y esas caritas qué son? Me van a perdonar los académicos y las damas aquí presentes. Esos son caras de funcionarios públicos. Normalmente en comunicación política la llamamos cara de poto. Usted llega a una ventanilla y normalmente, un lunes, esa es la cara del funcionario público, cara de poto. Claro, tiene que ver con muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando voy al Congreso, voy mucho al Congreso de la República, que voy interno, a mí me dicen, pase doctor. A veces ni siquiera me piden documento de identidad. Pero a la señora que viene con su pollera de Puno, 72, 80 horas en autobús, la mandan por atrás, por la mesa de partes, le sacan su documento y la tienen 4 horas esperando. Esto lo tenemos que cambiar. Y si se puede, hay funcionarios, como hemos visto en esta mesa, que están dispuestos a dar la vida para cambiar esta imagen. En el Perú existen 2.124 entidades públicas, de las cuales solo 331 tienen esta aplicación del gobierno electrónico. Y 141 están integradas en una plataforma que se llama interoperatividad, que permite el intercambio electrónico de datos. Espero que estas cifras del año que viene mejoren. Según el índice de la ONU sobre el gobierno electrónico, el Perú ocupa el puesto 63 entre 193 países.
Y miren ustedes ese cuadro, un cuadro complicado, muy chiquita la letra, pero imagínense. Acá está el Poder Ejecutivo. Esto es bien. Nivel de eficiencia y el nivel de queja. Miren el Poder Ejecutivo cómo aparece. Miren dónde aparece el Congreso de la República y los partidos políticos. En los últimos niveles. Entonces, ese es el nivel de confianza que tiene la gente en las instituciones públicas. En primer lugar, lo ocupa la RENIEC. Segundo lugar, los medios radiales de comunicación. Pero ese es un cuadro terrible. La gente desconfía del Congreso de la República, de los partidos políticos, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Y esta paradoja, nada mejor que una imagen que vale más que 1000 palabras. Las colas del Banco de la Nación. La gente de la tercera edad que va a cobrar una pensión hace cola. Pero mientras tanto el Banco de la Nación se construyó esas 2 torres, un centro de convenciones en la avenida Javier Prado con toda nuestra plata. ¿Por qué no invirtió menos pisos en esa torre y mejor gerencia para atender a la gente en las colas del Banco de la Nación? Entonces, y ya estamos llegando a la parte final, hay muchas fallas comunicacionales en el gobierno. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del aparato estatal como tal. Informan, pero no comunican. No saben distinguir entre información y comunicación. No conocen el público objetivo al que van a hablar. Las cuestiones que habló Isabel es muy importante. Hay que hacer una campaña informativa, pero tomando a la gente en cuenta, estudiando a la gente. Muchas veces las campañas se diseñan en una agencia de publicidad, entre 4 paredes, y no se va a constatar con la gente. Y a veces uno emite mensajes sin conocer a la gente a la que quiere llegar, por lo tanto, no estamos manejando la cultura, la idiosincrasia, las percepciones de la gente. Por ejemplo, una gente de la selva es mucho más abierta a un mensaje que una gente de la parte de los Andes. No porque uno sea mejor que otro, sino por la cultura en que fueron creados. Yo voy a Ayacucho a dictar seminarios sobre política y la gente del tema político en Ayacucho todavía se habla en voz baja, porque fue muy marcado por la guerra y el terrorismo. Mientras que en otras partes del país uno puede hablar de otra manera. No se puede hacer línea comunicacional sin entender esta realidad. Y muchas veces en los ministerios, en las direcciones de comunicación, lo que tenemos es un frondoso organigrama que termina siendo nombres de cargos, manuales, no son personas. Aquí vemos rostros, acá no vemos nada. Y muchas veces esto que estamos viendo acá nos lleva a esto. Las oficinas son islas. Yo hago mi parte y no me interesa nada lo que haga ella. Y es más, y si puedo, cuando ella vaya al baño, agarro uno de mis papeles y se lo paso. Yo escribí un artículo llamado La Pendejocracia. Hacemos pendejocracia en el Perú, lamentablemente. Esto es pendejocracia. Más bien la gente debería comunicarse, el gobierno que uno llama más horizontal, no tan vertical. Y ya terminando, yo creo que todas las líneas de comunicación gubernamental deberían tener una llamada línea comunicacional corporativa. O sea, yo tengo que saber a qué atenerme, desde arriba y desde abajo. Si ustedes se fijan, ustedes han ido, nosotros todos hemos ido a un local de comida rápida. Normalmente la gente que nos atiende, toda tiene una sonrisa, porque fueron entrenados, se llaman cursos de inducción. Muchas veces en las entidades públicas no se hacen cursos de inducción. Y es muy importante que todos sepan qué estamos comunicando. Si el ministro lo sabe, pero la gerenta de abajo no lo sabe y el portero no lo sabe, estamos mal. Y ustedes saben que en las entidades públicas ahorita, desde hace tiempo, la dinastía, ¿quién la tiene? Los guachimanes. ¿Qué es lo primero que uno recibe? Aquí mismo en la puerta de la universidad, un guachimán. Y a veces los guachimanes no son muy bien pagados y por lo tanto también tienen cara de puto. Entonces, comunicación política desde el gobierno, branding. Necesitamos saber qué queremos comunicar. Tenemos que hacerlo de manera creativa. Hay que muchas veces romper paradigmas. Creo que fue Ruth que hablaba que qué aburrido puede ser que te llegue una nota de prensa. Si no está bien escrita, si tiene errores ortográficos, si no está acompañada de una foto,
Entonces la gente agarra la nota de prensa y la tira al tacho, ni la lee. Entonces hay que ser creativos, entender esto, aplicar la inteligencia. Este logo, creo que fue Elizabeth que habló de él, este logo fue muy poderoso cuando el niño costero. Sin embargo, al poco tiempo, alguna entidad pública empezó a aparecer, trabajando para todos los peruanos. Es una frase que no está terminada de cuajar. Ustedes pasen por las páginas web de los ministerios, algunas las tienen, otras no las tienen. ¿Qué pasó ayer en Piura? Ustedes van a decir que estoy aquí para hacerle promoción a Carlos Brus. Carlos Brus rescató la frase "una sola fuerza" y dice que durante toda su estrategia comunicacional en el Ministerio de Vivienda va a trabajar en una sola fuerza. Yo ya había pensado en eso. Esta presentación la tengo desde hace unos meses. Yo había dicho, si el eslogan "una sola fuerza" es muy poderoso, yo lo puedo aplicar en educación, en salud, en seguridad ciudadana, porque es lo que uno llama la frase paraguas. Frente al paraguas, yo meto todo lo que tengo que hacer. Entonces, parece que me están haciendo caso. Y sin embargo, no me pagaron esa consultoría. Y ya terminando, de nuevo la palabra de redes sociales implica mucho. La comunicación gubernamental con la ciudadanía en redes sociales ha dado a luz una nueva palabra, que es los gobernautas. Los gobernautas son los nuevos líderes. Eso está en un libro del señor Mario Riorda, que se llama El Gobernauta Latinoamericano, que habla de esto, que yo les dije hace rato, la comunicación bidireccional. Ese va a ser el desafío de los gobernautas. Y ya concluyendo, a pesar que ustedes son estudiantes de comunicación social y me imagino que han leído algún libro de McLuhan sobre el mensaje, sin embargo yo creo que en comunicación política la primera gran pionera de la comunicación es la gallina. ¿Qué hace la gallina cuando pone un huevo? Cacarea. Y lo que necesitamos son funcionarios públicos que sepan cacarear bien. Yo creo que este gobierno y otros gobiernos han hecho cosas muy buenas, pero no las saben cacarear. Y al no saberlas cacarear, fracasan en su lenguaje comunicacional. Entonces, comunicación política como proceso permanente, por eso se llama proceso. Y si yo me nombraran para un ministerio ahorita, me dieran la dirección de comunicación institucional de un ministerio, yo pensaría de esta manera: hacer una hoja de ruta, planificar entonces un plan de trabajo y acción, crear mi equipo de trabajo, hacer un cronograma y en base a eso empezar a ejecutar y tener una pequeña unidad de monitoreo y seguimiento, que muchas veces no se tiene. Entonces el plan fracasa. Creo que llega al final. Muchas gracias. Muchas gracias, bastante interesante la diversidad de aspectos que ha tocado. Las instituciones que tenemos son las instituciones que nos merecemos. Y pienso eso a partir de lo que usted menciona al inicio, ¿no? Respecto al marketing político, por ejemplo, cómo la campaña electoral va a ganar finalmente quien sepa vender mejor el discurso, que sepa posicionarse mejor, que sepa ofrecer al candidato como una marca más consolidada, ¿no? Y sin embargo, los electores que van a votar motivados por la pulsión emocional, ¿no? Por la cual han sido tocados o tocadas, ¿no? Luego son los mismos que van a quejarse de estos candidatos ya elegidos y ya instalados en el poder, ¿no? O sea, una contradicción absoluta, porque voté motivado por él, pero luego estoy quejando de lo que él está haciendo. Osvaldo, eso tiene mucho que ver con lo que los psicólogos llaman nuestras zonas de comodidad. ¿En qué sentido? No nos gusta participar. No hablo de todos. Promedio general no le gusta participar. Así como la profesora hablaba hace rato de la importancia de que tiene la lectura en nuestro país. Debemos leer mucho más. No leemos. Y no nos gusta participar. Es más cómodo estar dentro de nuestro círculo de confianza y de comodidad, que es estar en nuestra casa. La gente ve más combate y estas guerras que el Canal 7, por ejemplo. Porque dicen, no, mucho estrés en la calle. Cuando vengo a la casa quiero ver algo que me divierta. Así sea unas chicas con poca ropa y poco cerebro. Que es lo que muchas veces sucede. Los chicos lo mismo.
Entonces, otro factor que tiene que ver con tu reflexión, un expresidente uruguayo decía, el votante tiene un voto bronca. A veces vamos a votar con rabia, con el hígado o con unas partes más abajo del ombligo. Vamos a castigar. Y votamos y a la semana siguiente ya estamos rajando del gobernante que nosotros mismos elegimos. Y cuando te hablo de zona de comodidad, los que hemos vivido, vivimos en un edificio y llegamos al edificio y vemos un cartelito que dice: hoy junta de condominio a las 8 de la noche. Voy a perder mi novela. Que vayan otros, que voten. Al día siguiente, cuando te enteras lo que aprobaron, te quejas. ¿Y por qué no fuiste? Entonces, a la hora de votar, y aquí hay mucha dama presente, voy a poner un ejemplo bien fácil de entender. A veces votamos decidiendo en la cola por quién vamos a votar. Sin embargo, una de estas damas puede tardar hasta 1 hora en una zapatería eligiendo un par de zapatos o una bonita cartera. O nosotros vamos a una tienda de autos o del último equipo de sonido, tal, y tardamos 2 horas para elegir un televisor. Pero para votar, en 15 segundos lo decidimos. Entonces debemos ser ciudadanos un poco más conscientes y participativos. Y saber ya, en base a eso que yo les hablé de la promesa de valor, ver cuál un candidato de verdad está ofreciendo algo interesante, algo novedoso. Y ver cómo lo voy a controlar, eso es otra. Votamos a veces dando un cheque en blanco. Voto, me desentiendo. Además voto molesto porque el voto es obligatorio. Me hace perder un domingo haciendo cola para ir a votar. Dejo mi arroz con pollo, mi chelita, mi ida al parque para ir a votar. Entonces voto bronca. Tiene que ver con eso. Eso desde la sociedad civil, ¿no? Pero desde el lado de los operadores políticos, porque muchos de ellos roles cumplidos o propios comunicadores, ¿cuál es el límite ético, ¿no? Para construir la marca de un candidato? O sea, ¿cuál es el límite ético para promocionar o para incluir dentro de tu plan de consolidación del candidato, ¿no? Es la defensa de sus pocas virtudes, el ocultamiento, la mitigación de no sé, de errores, de actos de corruptelas, no sé, de tantas cosas oscuras, ¿no? Yo entiendo tu reflexión. Yo he asesorado algo así como 40 campañas electorales en América Latina. Y de verdad, puedo asegurarlo bien de ustedes, trato de investigar muy al fondo el candidato antes de aceptar una asesoría. Porque finalmente también es, imagino, el propio asesor termina quemándose, ¿no? Sí, o sea, hay asesores que aceptan cualquier cosa. Yo he tenido candidatos que me han dicho, mira, a ver qué vas a hacer con eso. Que es un tipo antipático, no sabe hablar, hasta mal aliento tiene, no se peina, no se baña, no sabe comunicar. Pero a mí lo que me importa es que no haya robado, que no sea corrupto y que entienda eso. A mí me toca de vez en cuando, cada 5 años, ir al Congreso a dictar una charla a los congresistas nuevos. Y siempre les digo, espero que en este grupo que está aquí ninguno haya mentido en su hoja de vida, ninguno haya cometido algún acto de corrupción, porque los medios de comunicación lo van a descubrir. Entonces se aterrorizan, porque ya metieron la pata, ¿no? Y casi siempre sucede lo que yo digo, porque normalmente los medios de comunicación a los 130 los escanean y ahí se van descubriendo las cosas. Ahí tenemos el caso de esta congresista que supongo que es cierto, la evidencia la vamos a saber en pocos días, que ha mentido en su hoja de vida, no ha terminado ni siquiera la secundaria. No es obligatorio terminar la secundaria para ser congresista, lo que es obligatorio es no mentir. Y claro, yo estoy ante un auditorio de alumnos. Si yo tuviera que dictar aquí una charla sobre la corrupción, yo estoy seguro que ustedes me aplaudirían a rabiar al final de la charla. Pero para mí corrupción también es copiarse un examen. O sea que nos toca a nosotros, de alguna manera. O sea, trato de mantener una línea donde la ética prevalezca. Puede ser un candidato, un pésimo candidato,
un mal comunicador, pero el tema ético me parece fundamental. Y también el tema ético al momento de plantear la campaña, ¿no? Mencionabas consolidar la marca del candidato, ¿no? ¿Consolidar a cosa de qué? ¿No? ¿Repartir tuppers? ¿Repartir los polos? ¿Los globos? O sea, esa apelación al sentimiento, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿No? ¿Cuál es el límite? ¿A costa de qué la campaña se empeña, ¿no? en exacerbar ese lado? Sí, es una delgada... Sobre todo de tu experiencia, ¿no? Claro, es una delgada línea que tú no debes pasar. Límites. Yo entiendo, vivimos en una cultura latinoamericana donde nos encanta que nos regalen algo, pero yo no voy a regalar mi dignidad a cambio de un voto. Me ha pasado en los pueblos jóvenes de Arequipa, pueblos que no tienen a veces ni luz ni agua, pero la gente está organizada y llegan los candidatos a ofrecer eso, sacos de arroz, tal. Las señoras reciben el saco de arroz y se lo comen y se lo preparan, pero al final se ríen de los candidatos, porque al final van a votar por quien les dé la gana. Y a veces un candidato que ofrece, voy a traerles agua y voy a hacerles alcantarillado y voy a construirles pistas, la gente termina entendiendo que ahora eso es más importante que te regalen un kilo de arroz. Pero eso es un cambio que tiene que ver con el tema educativo. Enseñarte a pescar y no darte siempre el pescado. Por eso es que los programas sociales son programas que deben ayudar a una población en general, determinada, cuantificada, y no convertirse en cazavotos. Hace poco un profesor de la Universidad del Pacífico hizo un estudio sobre el asunto del vaso de leche. Y en el segundo distrito más rico de este país, que es Miraflores, todavía aparecen chicos de 18 años empadronados en el vaso de leche. Eso es corrupción. O sea, hay una delgada línea en la que un asesor político no puede permitirse traspasar y tiene que poner límites, así que ofrezcan mucha plata, porque hay candidatos que tienen mucho dinero. Yo conozco uno que me ofreció una fuerte cantidad por traerle un político norteamericano acá para que estuviera en su campaña. Y le dije, oye, pero los gringos no hacen eso, era un político famoso. ¿Cuánto quieres? $50,000, te los doy ya, es más en efectivo, para que nadie sepa. Sí, pues. O sea, ¿y dónde queda la dignidad de uno? Bueno, imagino que a esa gente les costará dormir o tendrán que tomar pastillas. Yo puedo dormir tranquilo, ¿no? La conciencia es muy importante en cada cosa que nosotros hagamos, claro. No somos seres perfectos, pero somos seres perfectibles, ¿no? Y yo no soy un Luis Fabre que acepta cualquier campaña. Hay una línea delgada, pero uno sabe cuándo no la debe pasar. Ok. Gracias. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas. Imagino que hay muchas preguntas y muchos interesados en zanjar sus dudas. Por ahí hay una, alguien más, quizá para hacer una pequeña ronda más, por aquí, alguien más. Suscribo ese punto de vista. Yo creo que la ética tiene que ser como un traje que uno se pone siempre, con la actitud, ¿no? Una actitud permanente en tu vida. Ese cuadro que ustedes ven ahí otra vez, de ese mapeo, fíjense la importancia que tienen los medios de comunicación junto a la economía y a la política. Por eso una de las panelistas habló de los medios como el cuarto poder. A veces yo creo que es el primer poder, ¿no? Puede poner un ministro y quitarlo, ¿no? Es muy importante la ética, es clave, es un eje transversal en cualquier profesión, pero sobre todo en la de los comunicadores, que tiene un poco que ver con esta circunstancia que tú hablaste. Vivimos ahora en este mundo de la posverdad, ¿no? Donde nos mienten descaradamente por intereses políticos, económicos de todo tipo. Fíjense lo que descubrimos ayer. La niña no existía, Frida. Estuvimos 3 días, los que somos creyentes, pidiéndole a Dios que la niña saliera con vida. Resulta que no había ninguna niña. Yo descubrí que algo estaba pasando cuando en mi casa le dije a mi pareja, pero ¿dónde están los papás de esa niña? Que debían estar ahí. Nunca aparecieron los papás porque la niña simplemente no existía. Entonces, en el mundo de la política estamos acostumbrados a esta posverdad.
Sobre la pregunta si aquí existe libertad de expresión, claro, si yo voy a retroceder al año 98-99, pudiera decir que aquí tenemos libertad de expresión. Lo que pasa es que también hemos abusado de ella. Más bien deberíamos decir que en la mayoría de los medios lo que tenemos es libertinaje de expresión. Porque utilizamos los medios muchas veces no para informar, sino para difamar. En algunos países, pienso yo, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra concretamente, claro que hay periódicos chicha, pero hay una televisión pública y periódicos serios, ¿no? Aquí todos estamos prácticamente, no ustedes que son un público privilegiado, pero aquí la gente vive del trome, y del trome más que todo la página de las malcriadas. Las primeras páginas no las leen mucho. O sea, también es una cuestión de nuestra actitud. Como dijo la profesora, un comunicador tiene que ser una persona muy bien informada. Y además tenemos tantas fuentes de información que no podemos darnos el lujo de no informarnos y no capacitarnos. Sí, yo creo que el comunicador puede llegar a tener cualquier cargo. Sobre ese punto del polémico nombramiento de un periodista ayer, yo diría, un ministro, un presidente, un congresista, lo que debería hacer es rodearse de un gran equipo multidisciplinario, donde estén comunicadores, psicólogos, antropólogos, economistas, para que cada decisión que tome sea vista bajo varios vidrios, varias lupas, y que la decisión final que la toma él, porque él es el que toma la decisión, sea una decisión horizontalmente muy bien consultada. Porque no le podemos pedir a un congresista que sepa de todo. Pareciera que antes de elegido era un bruto. Le pone la medalla y ya le pedimos de todo. No, necesita tener un gran equipo que lo rodee. Lo mismo el ministro de Salud, lo mismo la ministra de Educación. Ustedes saben lo que pasó cuando la huelga de los maestros. Yo escribí un correo a una amiga que yo tengo en el Ministerio de Educación y le digo, ¿cuántos gabinetes de crisis están funcionando frente a la huelga de los maestros? Me dijo, ¿de qué me estás hablando? Yo digo, existen en los ministerios que uno conoce unos cuartos de guerra, se llaman, unos gabinetes de crisis. Cuando aparece una crisis, hay 2 o 3 personas que dicen, bueno, podemos tomar la alternativa A, la alternativa B o la alternativa C, de acuerdo a la coyuntura. Me dijo, déjame averiguar. A la media hora me llamó y me dijo, aquí no hay nada de eso. Ahí está la ministra jalándose los pelos, con 2 o 3 asesores que tiene, pero ahí no entra más nadie. Bueno, ya vimos el resultado. O sea, es importante tener un equipo de personas preparadas. Hablaban sobre las emociones. Yo les invito a estudiar mucho ese tema de las emociones. Un comunicador debe estudiarlo mucho. Hay un pequeño libro que se llama 6 sombreros para pensar. 6 sombreros para pensar es un libro de Edward de Bono, que precisamente él habla del tipo de mini personalidades que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Él dice que por lo menos en mi caso, yo tengo 6 mini personalidades dentro de mí. Él lo llama sombreros. Él dice que todo el día estamos cambiando de sombrero. Si nos alegramos, si estamos de mal humor, si estamos manejando números, manejamos varios sombreros. Ese libro nos enseña cómo somos nosotros como ser humano. Por ejemplo, en una campaña electoral, uno tiene puesto el sombrero rojo, que es el sombrero de la emoción, de la sangre. Es el mismo sombrero que uno lleva cuando va a un estadio. Si ustedes van a un estadio a ver el clásico de la U y de Alianza, ¿a ustedes les gustaría que Osvaldo, que es el narrador, dijera, hay 11 individuos de un lado, 11 individuos de otro, una figura redonda dando vueltas por la cancha y la gente corre, y hay 45.000 individuos? Eso sería muy aburrido. Al juego se va con emoción, a un concierto vamos con emoción, a pedir la mano de nuestra enamorada vamos con emoción y con miedo. No. Por cierto, gran consejo de Edward de Bono, cuando él habla de las emociones: conquista primero a la suegra. Eso ya está el 50% del camino andado. Hay que saber manejar las emociones, ¿es verdad? Una rosa. Una rosa. Que fue el video
Yo estoy inmensamente feliz con mi pareja porque mi suegra es la que más enamorada de mí está. Pero volviendo al tema, las emociones, y el señor sociólogo lo dice muy bien, hay emociones que te disparan. Por ejemplo, si te hablan en tu quechua materno, en tu aymara materno, por eso yo le digo a los políticos de provincia, hablen los idiomas que habla la gente. Eso es un puente de emoción muy importante. Entonces, las emociones van a seguir estando presentes. Yo entiendo tu preocupación por la política internacional, pero aquí se manejan muchos intereses políticos y mucha gente manipula la información. Ustedes, que son comunicadores, no se presten a manipular información. A lo mejor van a ser algunos comunicadores un poco misios, pero van a poder dormir con la conciencia de que no están engañando a la gente por ganarse un titular. Yo recuerdo una amiga que en un periódico le dieron la sesión Palacio de Gobierno, no en este gobierno, en el gobierno anterior, y ella fue con su libreta, con su carpeta, con todo, y llegó a la oficina, preparó su nota de prensa, se la llevó al director, el director la leyó, pum, la tiró a la basura. ¿Qué pasa?, preguntó ella, y ella le dijo: este periódico tiene una línea opositora al gobierno, y todo lo que salga de acá es para hablar mal del gobierno. La chica renunció, porque eso no puede ser. Los intereses económicos o políticos de una empresa, que a veces pesa mucho, y ustedes son comunicadores, tienen un gran reto, que es el reto de la ética. A lo mejor no serán millonarios, pero podrán dormir tranquilos de que no van a manipular a un pueblo, no van a engañar. Estamos celebrando 70 años, ¿no? Y eso es un reto para ustedes, que los que van a celebrar el centenario de esta facultad tengan los mismos valores y principios que tienen ustedes o que tienen las profesoras aquí, o los egresados, ¿no? Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Un fuerte aplauso para todos.